Buenas, estimados estudiantes. En esta oportunidad vamos a trabajar los estadígrafos de posición, de los cuales hemos hablado en la clase, para lo cual he trabajado o hemos construido dos tablas de frecuencia. La primera, una tabla de frecuencia para variable continua, asumiendo que los datos corresponden a edades, y la segunda, una tabla de distribución de frecuencia para variable discreta, asumiendo que estos datos corresponden a sillas. Simplemente he tomado los mismos datos para aplicar dos tablas de frecuencia, pensando que una son edades y que en la otra son cantidades de sillas, digamos que por aula o por ambiente de aprendizaje. Bien, hemos hablado de básicamente tres estadígrafos de posición. Hemos hablado de media aritmética, hemos hablado de mediana y hemos hablado de moda. ¿Ok? Para ambos casos, para variable continua y para variable discreta. Entonces estos mismos tres, digamos, estadígrafos los vamos a calcular en esta tabla de distribución de frecuencia. Inicialmente empezaremos con la media aritmética. Sabemos que la media aritmética tiene una fórmula para calcular datos agrupados, ¿cierto? Se dice que la media aritmética es la suma de todos los valores que tomó la variable divididos entre el tamaño de la muestra. Para variables, esto se puede conseguir para variables continuas y variables discretas con el mismo procedimiento, pero sí hay que tener en cuenta si los datos están agrupados o no están agrupados. En nuestro ejemplo tenemos datos agrupados en la tabla y datos no agrupados, los datos que tenemos en el cálculo. Vamos a calcular inicialmente para datos agrupados en variables discretas, es decir, cuando tengamos esta tabla. Lo primero que debo hacer entonces para en datos agrupados es conocer la fórmula. La fórmula dice que debemos multiplicar los valores de la variable por la frecuencia, y luego de multiplicar esos valores de la variable por su frecuencia absoluta hay que sumarlos. Por lo tanto, aquí en esta partecita voy a colocar sillas por, borramos sillas por frecuencia absoluta, esto que está aquí, ¿ok? Entonces, sillas por frecuencia absoluta. Ahí está. Esa es la multiplicación que voy a conseguir. ¿Cómo la consigo? Bueno, signo más, multiplicar sillas por frecuencia absoluta, enter. Ya la ingresamos, entonces sencillamente arrastre y él le consigue todos esos valores, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer después de esto? Recuerden, la suma de la multiplicación, la suma de esta multiplicación que acabamos de conseguir. Estos resultados debo sumarlos. Entonces buscamos autosuma y le decimos enter, y ahí tenemos eso. Sería bueno que ustedes, cuando estén haciendo este ejercicio, tuvieran las fórmulas de cómo conseguir medias aritméticas a la mano. Esas fórmulas hay que tenerlas presentes, hay que aprenderlas para poder calcular esto. Recuerden, en datos agrupados, la media aritmética es igual a la suma de la multiplicación entre los valores de la variable con su frecuencia absoluta. Entonces multiplicamos 10 por 2 nos da 20, y después de eso, de encontrar todos estos resultados, 10 por 2, 11 por 3, 12 por 2, hasta que llegamos al último, 19 por 2, hay que sumarlos. Eso suma nos da 571. En media, entonces, diremos más ese 571 dividido entre el tamaño de la muestra, que para nuestro ejemplo es 37. Eso nos dará como resultado la media aritmética. ¿Ok? Eso mismo vamos a hacer en la variable continua, en la suma de la multiplicación. Entonces, edades por la frecuencia absoluta
debe darnos esto. Cuando nosotros vayamos a tomar las edades, aquí debemos tomar siempre el promedio de las edades, es decir, la marca de clase. Marca de clase. Entonces, esas marcas de clase, estas que son un promedio entre este límite, es decir, 10 más 11.5 entre 2 da 10.5, lo que indica es un promedio, porque estamos dividiendo entre estos dos valores. Entonces, este lo vamos a multiplicar con marca de clase por frecuencia absoluta. En la tabla anterior multiplicamos sillas por frecuencia absoluta. Recuerden que esto en simbología sería Y y este en símbolos también sería Y. Entonces, Y por NI. Y por NI. Esto es lo que vamos a hacer aquí. Más este señor por el de al lado. Y le decimos Enter. Luego arrastramos. Y conseguimos la sumatoria de eso. Y encontramos la primera parte de la fórmula. Entonces, la primera parte de la fórmula dice que debemos sumar la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Entonces, marca de clase por frecuencia absoluta y luego sumamos. Eso debemos dividirlo entre el tamaño de la muestra. Entonces, este dividido entre el tamaño de la muestra nos debe dar ese. Aquí está. Miren que entre los dos son datos muy pero muy similares. ¿Por qué razón? Hombre, porque estamos tomando exactamente los mismos datos para construir dos tablas distintas. Bien, en la mediana sí les recuerdo, en las variables discretas hay que tener en cuenta dos condiciones. Esas dos condiciones son las que nos indican cómo conseguir medianas. Lo mismo para las variables continuas, hay que tener en cuenta esas dos condiciones. En la primera fórmula, en la primera tabla, variable discreta, la mediana es igual, hay que tener en cuenta dos condiciones. NJ menos 1 cuando sea igual a la mitad de la muestra y ETJ menos 1 cuando sea menor que la mitad de la muestra. ¿Cierto? Entonces, cuando sea igual que la muestra, tendríamos que conseguir primero que todo la mitad de la muestra para luego buscar esa mitad de la muestra en las frecuencias absolutas acumuladas, en tabla continua o en tabla discreta. ¿Y cuánto es la muestra? 37. 37 dividido entre 2 nos daría exactamente la mitad de la muestra. ¿Ok? Pero hacer eso así en Excel es un poco complicado. Por lo tanto, nos vamos a valer de las funciones para calcular esa mediana. Entonces, las funciones, buscamos estadística, buscamos mediana, y le decimos aceptar. Él nos pide de qué valores, buscamos los valores, estos que están aquí, y nuevamente decimos aceptar. Él me calcula inmediatamente mediana, 16, que sería el mismo valor de para las variables discretas. Nuevamente proceso, fórmulas, mediana, estadística, luego mediana, nos pide los datos, entonces seleccionemos los datos y le decimos aceptar. Él inmediatamente calcula. Miren que la mediana es exactamente igual. ¿Por qué razón? Estamos tomando los mismos datos. La moda en variable discreta. Recuerden, la moda en variable discreta, así como en variables cualitativas, se consigue buscando la mayor frecuencia. Y esa mayor frecuencia nos otorga el valor de la moda. Entonces, nos vamos a frecuencia. ¿Cuál es el número que más se repite? Aquí está. En este caso, la mediana, la moda tiene que ver con la mayor frecuencia. En este caso, este 8 es la mayor frecuencia, que corresponde a 16. Entonces, tendríamos esa moda 16, ¿cierto? Entonces, colocamos 16. Pero démonos cuenta
que aquí en esta tabla hay otro valor que es la mayor frecuencia. ¿Y corresponde a cuánto? A 18. Hay entonces que indicar que 18 también es la moda en este caso. Recuerden, la moda se consigue por definición. La definición dice que la moda es el valor de la variable que presenta la mayor frecuencia. Busquen en las frecuencias cuáles son los mayores. En este caso, el 8, aquí está, en 2 oportunidades. El primer 8 aquí corresponde a 16. Entonces, como corresponde a 16, la moda es 16. Para el segundo valor que más se repite, entonces sería el 8, que corresponde a cuánto? A 18, y por lo tanto hay 2 modas. Esta es una distribución bimodal. En las variables continuas se consigue distinto. La moda, primero hay que saber dónde está el valor que más se repite. Entonces lo ubicamos, 12. A ese número 12 se debe llamar NJ. Si NJ es este que está aquí, el de arriba es NJ menos 1 y el de abajo es NJ más 1. Les recomiendo, cuando estén haciendo este ejercicio, por favor tengan la fórmula de la moda a su mano. Tengan la fórmula al lado, búsquenla en sus apuntes, deben tenerla. Entonces se darán cuenta que hay que conseguir 2 valores, uno que se llama NJ más 1, que es este de aquí, y uno que se llama NJ menos 1, que es este de acá. Vamos a calcular entonces esa moda. Bueno, dice que ahí debemos saber cuánto es YJ menos 1. Si este es NJ menos 1 es este, pero como es YJ no NJ, tenemos que buscarlo ¿dónde? En los intervalos. Aquí en estos intervalos. ¿Cuál siempre vamos a tomar? El límite superior del intervalo. Entonces, NJ, el anterior NJ menos 1, por esa misma línea encontramos YJ menos 1 en los intervalos. Eso debemos sumarlo con el valor de la amplitud. Miren aquí, C. Miren su fórmula y se la encontrarán que ahí deben contener un valor de C. Ese es este. Luego, paréntesis, y debemos hacer una división. ¿Una división de qué cosa? Debo dividir el valor de NJ más 1. Si este es NJ, pues NJ menos más 1 es este. Dividirlo entre la suma entre NJ más 1, nuevamente un paréntesis, que es este mismo 5, más NJ menos 1, que es el 0, cerramos los paréntesis. Miren que hay 2 paréntesis, uno que inicia y otro aquí, por lo tanto al final debemos cerrar los 2, y si se dan cuenta los colocan en colores iguales, rojo, rojo, negro, negro, y luego de eso decimos enter. Perdón, aquí sucedió algún error. Ok, aquí en esta parte debemos colocar signo por, porque estamos multiplicando. Decimos enter y ahí está, moda 16. Miren que la moda es exactamente igual a la parte de la variable discreta. Estimados compañeros y amigos, este ha sido la forma como conseguir los estadígrafos de posición a través de Excel o utilizando la herramienta Excel. Es importante acotar que la media aritmética también la podemos conseguir utilizando las funciones en vez de utilizar fórmulas como calculamos aquí. Simplemente váyase a funciones, voy a hacerle el cálculo rapidito, váyase a funciones, busque estadística y busque promedio. Aquí se consigue la moda como promedio, por lo tanto busque promedio, no busque media, sino promedio. Entonces promedio, aquí están, le damos a aceptar, me pide los datos, yo simplemente los voy a seleccionar, selecciono los datos y le digo aceptar. Ahí está el promedio. Quitemos los decimales, miren que el promedio son muy parecidos, pero muy parecidos. Lo mismo lo conseguiríamos para este lado. Nuevamente, fórmulas promedio, seleccionamos y encontramos, debe darme exactamente igual a esto. Entonces aquí está cómo conseguir estadígrafos de posición. Estimados compañeros, fue un placer. Hasta una próxima oportunidad.